Esto no es un podcast, pero sí es la cosa nuestra. Que tenemos un nuevo podcast que se llama Not Podcast. Y que es más saludable, ¿eh? Es más saludable, Está no hecho con daña, inteligencia artificial. sí, no daña el medio ambiente, claro, inteligencia artificial, y es más caro, porque es not. ¿Mm? Porque esa es la cosa más absurda, digamos, que uno va a comprarse una not burger y es más Y nos cara están que... persiguiendo, nos persiguen los lecheros. ¿Quién podría perseguirnos a nosotros? Bueno, nos han perseguido harto en todo caso. Yo Sí, tengo un par de amigos que me persiguen. y persiguen. Oye, estamos acá, ya lo han visto en la descripción del video. Es una cosa que yo creo que va a ser súper interesante y atractiva para quienes nos están viendo. Y es que vamos a compartir una parte de una de las exposiciones que hubo en la primera pata del ciclo, este seminario en formato 3 días distintos, que hicimos el 10 de septiembre pasado, imagínate el día del domingo. En este caso, parte de la exposición que hizo Rodrigo Baño. A continuación la vamos a compartir, la vamos a ver. Una media horita más o menos de la exposición que hizo Rodrigo Baño. Fue una jornada bien interesante. Te voy a dar el tiro de la palabra, Alberto, para que hagamos un pimponeo previo. Después vamos a comentarlo, porque la idea es aprovechar de conversar de aquello. Hubo una primera, bueno, fue un ciclo en que expuso Alberto, en fin, largamente. Después tuvimos un momento muy genial. De hecho, estábamos en la duda qué desclasificábamos, si era el conversatorio, el ping-pong, en realidad muy interesante que hubo entre Manuel Antonio Garretón y Germán Correa. Fue muy interesante, Muy bueno, muy muy bueno, bueno, muy bueno. sí. Y luego de eso vino Rodrigo Baño, que además fue además un contrapunto, sin querer queriendo, interesante. Entonces fueron dos como aristas, dos entradas, uno más desde lo político, otro más desde lo social, podríamos decir, desde una cierta impugnación interesante. Bueno, en fin, Mm. fue muy, muy bueno. Y hoy al menos definimos, no sé si después nos entusiasmemos con compartir quizás de repente alguna cuñita, quizás, quién sabe lo que hagamos los próximos días, pero por ahora queremos compartir esta parte de la exposición del profesor Rodrigo Baño y después también aprovechar este ya fin de semana en que entramos a las fiestas patrias para hacer también alguna conversación con Alberto. Y eso también porque Mm. estamos iniciando el ciclo, fue Golpe, la primera pata de esta, y ya estamos preparando la segunda que es el 30 de septiembre, el sábado, donde vamos a ver Dictadura, algo ya en la grabación que está disponible hace un par de semanas atrás, algo comentó Alberto al respecto, y luego también terminamos el 7 de octubre con Transición. Estuvo bueno, Sí. Alberto. Es que, mira, quiero destacar eso porque, a ver, cuando uno hace este tipo de actividades, hay, hay tres objetivos potenciales que una actividad tipo seminario puede dar. La primera es reunir a un conjunto de actores que sabemos lo que van a decir, ¿ya? Para volver a decirlo, que Mm. tiene su valor, ¿ya? O Sí, sea, tiene su valor, porque en esa reiteración eh, hay un proceso también de elaboración por parte nuestra, como quienes estamos en calidad de espectadores, de oyentes, y también hay un proceso intelectual para quien está exponiendo respecto a otros, y esa iteración permanente produce un efecto. La academia tiene, en su 90% de su actividad es eso, ¿no? Em, y entonces ese es un elemento que es central, pero un objetivo que uno siempre se plantea es la posibilidad de ampliar el rango de la discusión, ¿ya? O sea, hacerla crecer, que eso tiene un riesgo, que es la dispersión, digamos, cuando ya está ahí en el momento en el cual eh, hay un punto en el cual ya los niveles de pertinencia empiezan a bajar, ¿no? Cuando te amplías demasiado, ¿no? Entonces, el momento en que el director de tesis te dice, a ver, ya, empecemos a ver cómo somos un poquito más asertivos, ¿no? Eh, pero la ampliación del rango es valiosa, sobre todo en el caso de esta discusión sobre el golpe fue muy valiosa porque la discusión sobre el golpe se concentró bastante, en general, en ciertos elementos, atributos y ciertas discusiones que lograron instalarse como más exitosas en su ámbito. O sea, polarización, sí, tema uno, derechos humanos.
polarización, derecho humano, polarización, derecho humano. ¿Ya? Y entonces esta discusión eh, amplió la conversación, este seminario amplió la conversación sobre el golpe, incorporando varios otros elementos. Eh, Luego, el segundo, el tercer elemento que uno espera de una actividad como esta es eventualmente mejorar el grado de profundización de la discusión. Por ejemplo, la discusión que se dio a partir de esta discusión polarización, derechos humanos, en el marco de la discusión de polarización, probablemente el gran ejemplo de época fue el libro de Mansuy, Mm, ¿ya? Que es la dinámica de los partidos políticos, qué sé yo. Entonces, la pregunta es, si lográbamos profundizar sobre eso, también es interesante porque nos manteníamos dentro del rango de la discusión existente, pero lográbamos llegar más adentro. Lo interesante es que se cumplió el tipo uno, el tipo 2 y el tipo 3. O sea, logramos hacer lo básico, que es iterar y reiterar. Logramos hacer lo segundo, que es ampliar el rango de la discusión. Y logramos hacer que se profundizara y a niveles bastante importantes, en considerando que es una actividad relativamente corta, porque tuvo varias horas, pero relativamente corta. Entonces, quedamos súper contentos y nos había pasado muchas veces en varios seminarios de la Cosa Nostra, pero obviamente no pasa en todos, porque cumplir los tres, el diseño es lograr hacerlo, pero es muy, muy difícil. Y a mí me recordó los mejores seminarios. Me acuerdo sí, del seminario del color de la hoja, cuando hablábamos de la nueva constitución. Eh, Me acuerdo de los seminarios sobre Piñera, que lograron profundizar y más allá del éxtasis de su caída, digamos, por parte de nuestro público, ya, que está extático, y estático por la pandemia. Sí. Entonces, todo eso fue muy... logramos o los temas de malestar que hemos visto, que sí, hemos logrado de repente llegar a niveles bien, bien amplios, pero la verdad es que fue una experiencia muy reconfortante, muy, muy agradable, un buen bálsamo en tiempos de sí. transformaciones de nuestro proyecto, pero que nos puso en el corazón de lo que siempre hemos buscado, que en el fondo es hacer un buen aporte en esta dimensión de la discusión intelectual sobre la política. Sí, yo creo que además hay una cosa que nace con que probablemente es lo hemos dicho muchas veces, es como el rito de bautizo de la Cosa Nostra, que desde el inicio, desde ese segundo podcast, en el caso de los podcasts, que fue el 19 de octubre del 2019 al día siguiente, esta idea como de instalarse arriba del hito, como a veces una cosa que casi podría ser media, alguien podría decir, son medio esotéricos los cabros, como que entonces las fechas te dan una cosa especial. Bueno, hay algo de eso. O sea, Sí, pues. hablar a un día de los 50 años del golpe, es decir, el 10 de septiembre, yo tengo la sensación, no puedo confirmarlo, que en el caso de los tres expositores que tuvimos, tanto Rodrigo Baño, Manuel Antonio Garretón y Germán Correa, que son hombres ultra formados, con mucha historia, que no tienen ningún interés en agradar a un público, sino que exponer lo que piensan. Yo creo que sí, yo creo que genera cosas. Me parece, de hecho, creo que la exposición, insisto, no tengo ninguna confirmación, creo que la exposición, que es la que vamos a compartir ahora con usted, de Rodrigo Baño, también es muy interesante que sea en ese minuto, porque además llega a ser súper, muy atrevida, incluso ya lo van a ver ustedes, por ejemplo, en la opinión del expresidente Salvador Allende. Y entonces, lejos de ser eso algo que te distancie, es algo que en ese minuto, me parece, cuando uno tiene de verdad interés en el pensamiento crítico, y no solamente en escuchar, digamos, la verdad develada, en el salmo que cada uno siga, eso tiene un valor porque te permite Mm. pensar, no para estar necesariamente de acuerdo, pero para entonces contrastar con, a ver, ya bueno, pero no estoy tan de acuerdo con esto, a ver, qué otras cosas. De hecho, a mí particularmente me pasó, digamos, en esa... Entonces, bueno, eso me parece que tiene ahí una cosa interesante y lo conversamos después con Alberto, que nos alegró haber tomado esta decisión media extraña, media compleja incluso, de habernos parado el 10 de septiembre a hacer esta primera parte del ciclo 50-30, que hasta en el nombre Así es. es así. Oye, antes de ir rápidamente, vamos a ir a la exposición de Baño, la dejamos y volvemos. Pero antes de ir a eso, recordarles que 30 de septiembre está la segunda parte del ciclo, Dictadura, sábado 30 de septiembre. eh,
a partir de las 5 de la tarde. A la semana siguiente, sábado 7 de octubre, transición. Y ahí completamos el ciclo 50-30. Las inscripciones están abiertas, están en la página seminarioslacosanostra.cl. Los invitamos y las invitamos a no dejar de revisar esa página. Es la página donde La Cosa Nostra, el proyecto La Cosa Nostra, este proyecto de pensamiento crítico, permanentemente está, hay ahí una oferta de actividades que estamos realizando. Entonces, ahí está. Hay de hecho un valor más reducido, uno puede inscribirse por separado, pero también hay un valor más reducido para asistir a las dos que faltan y, por supuesto, si están las dos que faltan, recibe la grabación de la primera pata, es decir, recibe todo. Y también ya tenemos la fecha definitiva del taller de coyuntura, que es el momento en que se expone la encuesta, ya no me acuerdo cuál es el número, 12, 13 encuesta de la Cosa Nostra, y eso va a ser el 20-21 de octubre. Esas inscripciones ya también ya están abiertas en la página para participar en el seminario, y también, y esto es súper clave, y eso lo decimos, pero así directamente, también está abierta la posibilidad de cooperar con la encuesta. Ustedes saben que es la única manera de financiar y saben que estamos en este minuto en el proyecto de La Cosa Nostra tratando de estivar la carga para volver a ordenarnos y quién sabe qué sorpresas puedan en los próximos tiempos volver en este proyecto. Entonces, Sí, dale, mira, Alberto. quiero aprovechar porque tú hablaste del tema de las fechas. Si nos fijamos, y creo que las fechas marcan una parte del proceso, inevitablemente, ¿ya? Em, Nosotros, porque estábamos en el comité organizador del 18 de octubre original, sabíamos que teníamos que lanzar el podcast una semana antes del estallido, ¿ya? No lo Entonces digáis, era porque obvio, en este rato era obvio. los patriotas están haciendo el recuadro. Sí, Mayol no, si usted me confirma sigue, que la Cosa Nostra estaba encantado atrás del estallido. que me citen para declarar y todo. Y ahora se entiende Entonces, por qué el Big Bang lo tenía ahí prácticamente escrito. lo tenía escrito, claro, Obvio. claro, todo Todo calza, calza. todo calza. Porque además, la principal dedicación de los republicanos es todo calza, Sí, ¿ya? po, obvio. Con un sentido de la lógica laxo, ¿ya? Todo calza. Hiperlaxo, todo Hiperlaxo con calza. la Agenda 2030. Claro, entonces, claro, y además la Agenda 2030, y entonces Soros también me financia a mí, qué sé yo, ¿ya? Natural, Todo natural. calza, todo calza, ¿ya? Bueno, efectivamente, dado en el momento que parte el podcast en el fondo parte para el estallido. Em, y el estallido tiene dos etapas, el octubrismo y el noviembrismo, ¿no? Eh, el octubrismo, eh, Mirko lo dio por muerto bien precisamente, ¿ah? Bien precisamente, habrá que decirlo, bien precisamente como un año después, ¿no? Cuando Sí. todavía las ínfulas, todavía, bueno, estaba lleno de gente que compraba cheques del octubrismo, pero por todo lo alto, ¿ya? Hay un alcalde súper amigo tuyo que compró unos cheques gigantes sobre el octubrismo, No, ¿ya? no tenían fondo. Y otro alcalde en Valparaíso, en fin. Sí, sí. Los cheques del octubrismo estaban grandes, ¿ya? Todavía hay cheques del octubrismo dando vuelta. El otro día hubo un evento ahí en Valparaíso, también me acordé, símil bandera, con menos impacto, pero símil Sí, bandera, mil ¿no? banderas. No, sí, mil banderas. Símil bandera. Sí. Ahora el grupo se llamaba Sin Banderas. Entonces, ya, pero el octubrismo se terminó como al año, ¿no? Y el noviembrismo iba en paralelo, ¿ya? Simbolizado fundamentalmente por el actual presidente Sí, pues Boric, por Boric. en términos por izquierda, fundamentalmente. Y por derecha no quedó nadie, porque el noviembrismo fracasó rápido por derecha, ¿no? Porque básicamente lo lanzó Evópoli y Evópoli después tuvo que recular por todo lo alto al respecto. Eh, entonces, y resulta que nosotros terminamos el podcast, pero exactamente pocas semanas antes de que se terminara por morir, sí o sí, a mi juicio ya definitivo, sin posibilidad, el proceso constituyente como proceso constituyente, todo proceso constituyente, Mm, ¿no? Eh, que es el noviembrismo, es la tesis de que se va a resolver parte de la problemática a partir del proceso constituyente. Entonces creo que efectivamente estamos en un momento muy crucial y creo que esas fechas marcan a fuego este proceso y lo que es interesante es que ahora
habrá que desplegarse y empezar a pensar, y por eso la encuesta, justo después Sí, de la conmemoración del estallido, viene a dar cuenta de esa problemática, o sea, de decir, oye, ahora, ok, ha terminado el estallido y todas sus circunstancias adyacentes, ¿qué es lo que viene ahora? Nos vamos a concentrar en la encuesta en buscar ese camino, porque bueno, vienen días bastante con muchos dichos, ¿no? O sea, seguramente por lo que pasó con el golpe, va a haber una discusión fuerte sobre el 5 de octubre, va a haber una discusión fuerte sobre el 18 de octubre, va a haber una discusión fuerte sobre el 25 de octubre, y así sucesivamente, y noviembre, o sea, entramos en el diván. sí. Sí, que seguramente dará, estaba pensando todo este rato, dará para otro ciclo, porque en el fondo nos lo vamos a, en este primer ciclo, es eso, 50-30, y que seguramente lo que uno tendrá que, y con esto voy a más presentar al profesor Baño, tendrá que uno volver a esos lugares, siempre mirando de cara al pasado, porque probablemente ahí, en aquellas cosas no comprendidas, incluso hoy, han pasado 50 años, y no implica que haya una comprensión cabal de ese fenómeno, de las razones del golpe, de los entornos, por arriba y por abajo, lo geopolítico, lo social, la estructura y la superestructura, y todo lo que pasó posteriormente, qué fue la dictadura, lo hemos hablado mil veces, qué fue la transición, etcétera, ahí estarán obviamente las claves también que nos permitan empezar ya a tratar de explicarnos esto que empieza paulatinamente, se van a cumplir 4 años del estallido social, a transformarse ya en historia, cada vez más. Y de repente vamos a pestañear y de repente vamos a estar cumpliendo los 20 años del estallido social, quizás en qué contexto. Entonces, tendremos la capacidad, así que bueno, en fin, esa es la Mm. invitación al pensamiento crítico. No es necesariamente una invitación a veces tan estimulante, hay que decirlo, ¿ah? Porque requiere un poquito de cuero de chancho para entrarle y efectivamente disfrutar del proceso analítico de ver mirada y de tomar ciertas definiciones para entender lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Dicho eso, voy a poner aquí Vamos. play y vamos a escuchar al profesor Baño y volvemos como en media hora. La tesis del vacío teórico ideológico es la tesis que se sostuvo por parte de ciertos sectores de que no había una teoría que sostuviera los cimientos del proyecto político de la Unidad Popular, y que eso sería parte importante del desarrollo de los problemas y el fracaso de la Unidad Popular. Sé que el profesor Baño, pero nunca lo hemos hablado en detalle, así que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Sé que el profesor Baño tiene una opinión distinta respecto al famoso VTI en la época, famoso dentro de los circuitos intelectuales, después olvidado en términos de que no se usa el VTI para hablar de eso, sino que se habla de otro tipo de cosas, pero que, por ejemplo, de alguna manera está presente en el libro de Mansuy, por ejemplo, está de alguna manera referido también al respecto y él suscribe parte de esa tesis. Profesor Baño, respecto al VTI, hablemos del VTI. Eh, sí, respecto al BTI, la verdad es que estuve pensando un poco respecto de un tema que es más antiguo que el BTI, que era el papel del intelectual en la revolución. Más antiguo, es más Sí, antiguo, pero muy próximo al tema del BTI, del famoso BTI. Eh, Porque el papel del intelectual en la gran transformación o en la revolución que se discutió muchísimo, como decía, la verdad que después de dar varias vueltas, llegué a la conclusión de que el papel del intelectual es un papel en blanco, no más que eso. Creo que la idea de que tiene que haber una teoría para que haya una revolución es lo más absurdo que he escuchado nunca. Pero sin embargo se mantuvo mucha gente seria y que le tengo respeto y cariño, incluso muchos de ellos, durante mucho tiempo y se sigue manteniendo. Mansuy se la compró entera, se la compró entera. O sea, se compró totalmente la tesis del BTI y que no tenía, digamos, una teoría de cómo llegar al socialismo vía democrática, por lo tanto, era imposible. Que es también una cosa que muy discutida durante mucho tiempo, que es entre
la práctica revolucionaria y la teoría revolucionaria. ¿Qué está primero? ¿Ah? Donde se llega más o menos a una especie de simulacro de qué está primero, el huevo o la gallina. Más o menos eso. Es lo Sí. mismo. Y yo le consulté a nuestro amigo, biólogo, Pozzi, le dije, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Y Pozzi me dijo, mira, ninguna de las dos, porque la gallina está gallineando y el huevo está hueveando. Y es más o menos lo que ocurre con respecto a la relación entre la teoría y la práctica, porque en realidad ambos se están desarrollando. ¿Ah? Y no se sabe de alguna revolución que se haya hecho que haya tenido primero una teoría. No se conoce. Todas las Bueno, revoluciones nunca han tenido una previa. ¿Ah? de hecho Entonces, eso el golpe nace sin teoría también. espérate, Sí. te estoy No, lo que perdiendo. decía el profesor es que de hecho el golpe del 73, también ¿Sí? nace sin teoría, no tiene ninguna teoría en su origen, no es neoliberal, no es nada, es un golpe. Sí, es que en realidad el predominio del idealismo es tal que prácticamente no se puede presentar nada que exista sin que no esté ideado antes, si no esté primero la idea para que algo pueda ser real. O sea, se ha llegado a ese tipo de absurdo. Primero tiene que estar la idea para que algo sea real, porque si no, no puede existir algo si no hay una idea previa. Entonces, y estamos metidos en eso, pero yo creo que el gran culpable, el gran culpable de esto es Gramsci. O sea, Gramsci partió, digamos, con esta cosa de la hegemonía y que el intelectual orgánico, que no sé qué, que no sé cuánto, y finalmente terminamos todos convencidos de que primero está la teoría, primero está el intelectual, primero está la idea y después están los hechos, después está la posibilidad de realizarlo. Entonces nos dieron vuelta. La escuela de Frankfurt siguió por la misma línea. La escuela de Frankfurt es exclusivamente pura ideología. Es el tema cultural y el tema de la ideología y punto. Nada más. No existe nada que no sea, digamos, eso. Y por ahí perdimos toda la noción de los otros tipos de consideraciones que antes eran bastante prioritarias, como es lo que tú decías antes, esta relación entre lo social y lo político. Resulta que la sociología, las ciencias sociales, son lo menos sociales que hay. O sea, ciencia, no tengo idea, yo creo que la ciencia en general tiene las patas de barro, digamos. Más bien creo en otro tipo de conocimientos como la futurología, la numerología, la futurología, pueden ser más interesantes que las ciencias sociales, que de sociales cada vez tienen menos. Si uno ve cómo se está analizando ahora lo que fue la Unidad Popular y el golpe, no hay sociedad. El problema es acaso él se ponía de acuerdo con Allende. Ese es el problema. No se pusieron de acuerdo, mire, que son tontos, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? En cambio, Kissinger con Nixon, con Agustín Edwards se pusieron de acuerdo, entonces hicieron un golpe. Es una cosa que la sociedad no está en ningún lado. Y hasta el momento, la ciencia social, la sociología no estudia qué es lo que pasaba socialmente en el tiempo de la Unidad Popular. No tiene nada, no se hace nada. Porque la Unidad Popular no fue una idea que se le ocurrió a Allende o a algún tipo de dirigente. Fue una movilización social. Fueron sectores sociales que fueron organizándose, que fueron generalizando intereses, que empujaron a transformación. Pero todo queda definido en términos de los dirigentes, en términos de los personajes, si se ponen o no se ponen de acuerdo, si se equivocaron o no se equivocaron y cosas por el estilo. Pero análisis social, nada. Yo me acuerdo, una de las pocas cosas que hice al respecto fue cuando distinguí, le dije, fíjense que en tiempo de la Unidad Popular había un sector popular ortodoxo, sector obrero, industrial, minero, que sé yo, construcción, y un sector heterodoxo, que es la inmensa masa marginal. Y esos dos sectores tenían intereses distintos, tenían organizaciones distintas y tenían pretensiones distintas. No era una cosa que era un problema de los dirigentes de los partidos que no se ponían de acuerdo, que Altamirano por aquí o por allá. No, es un problema que hay una base social que tenía, insisto, intereses distintos, organizaciones distintas. Y por lo tanto la perspectiva que tenía de futuro era diversa. No era cosa de decir, mire, vamos a optar por avanzar y trabajar. No, mejor por el otro lado. ¿Ah? Consolidemos mejor.
que eso se pudiera decidir, digamos, por un par de dirigentes. Nada que ver. Había movimientos sociales detrás de eso. Y eso no se entiende, como tampoco se entiende lo que pasaba en el campo. ¿Qué análisis se hace del campo? ¿Quién entiende, digamos, que había inquilinos, que habían peones, que habían afuerinos, que habían minifondistas, y cada uno, digamos, con sus intereses, con sus organizaciones y con sus pretensiones de transformación? Entonces, no se entiende nada de eso y no se analiza. Han pasado más de 50 años para el caso de la Unidad Popular, y sin embargo, eso quedó como un misterio. Quedó como simplemente que había un Altamirano por acá, un Miguel Enrique que se levantó para allá, o no sé, pero no se entiende qué es lo que pasó socialmente. Bueno, estaba diciendo que pasa algo parecido en la actualidad. Se piensa el estallido de octubre. ¿Y quién hizo el estallido de octubre? El pueblo. ¿Qué pueblo? ¿De qué pueblo me están hablando? ¿Qué sectores sociales? ¿Con qué intereses? ¿Qué perseguía? ¿Tenía algún proyecto? ¿No tenía ninguno? ¿Qué es lo que pasó? Entonces no se discute, no se aclara nada. Y ese es uno de los temas que me preocupa, digamos, en términos de esta relación entre lo social y lo político que generalmente no se entiende. Y la política queda radicada en los dirigentes, en las ideas, en los planteamientos, en las discusiones, y no qué es lo que pasa socialmente. A ver, claro, estamos entrando ahí en tierra derecha, que tiene que ver con estos sectores. Ahora, la pregunta obvia después de eso es, ok, el proyecto de la Unidad Popular tenía que ser capaz de articular y aglutinar ese conjunto de intereses donde lo más complicado en el fondo se entendía fácilmente. Le pasa a todos los grupos de génesis política popular, digamos, es capturar las clases medias y aquellos casos que son más complicados a la hora de intervenir sus intereses. En este caso, por ejemplo, el campesinado, qué sé yo, que había ya recibido una importante transformación con Frei Montalva. ¿Cuáles eran los sectores que en su mirada, en su lectura, en ese momento usted estaba en la Universidad de Chile, ¿no? No estaba en Flaxo, Sí, está la estaba Universidad de Chile. en la Universidad de Chile. Eh, pero después cuando ustedes llegan a Flaxo, ¿revisan también parte de ese proceso? ¿O en la Chile ya lo estaba viendo? Usted está en la Facultad de Derecho, por eso le pregunto si estaba en Flaxo, porque en la Facultad de Derecho quizás había otro tipo de orientaciones a la hora de mirar el fenómeno. No, yo estaba en ese momento, estaba en la Escuela de Derecho, estaba académico, digamos, ahí en Derecho. Y estaba metido, digamos, en todo un mundo absolutamente convulsionado, con bastantes pocas posibilidades de empezar a meditar sobre lo que estaba pasando, digamos. Este ya estaba demasiado encima de uno, había que hacerle más bien el quite, digamos, a los distintos movimientos, movilizaciones, ataques y cosas por el estilo, más que estar tratando de hacer una crítica de lo que ocurría. Efectivamente, no era momento de hacerla. Y después, en términos de la Flaxo, muy poco lo que se podía, en primer lugar porque era muy difícil. O sea, con el gobierno militar, digamos, no se podía hacer investigación. Eso era bastante claro. Entonces, solamente recurrir, digamos, a lo que había, a la bibliografía, a la literatura o cosas por el estilo, pero no te podía hacer una investigación menos en terreno. Entonces, las posibilidades de verlo eran bastante pocas. Pero yo quiero aclarar una cosa que es bastante importante. Yo he hecho política algunas veces, pocas veces he hecho política. Pero en general no hago política. Por lo tanto, no es mi problema definir cuál es el mejor proyecto, cuál es la mejor alternativa, cómo se construye, digamos, mayorías o cómo se logra articular, digamos, distintos sectores sociales. Lo que sí reclamo es que para hacer eso, para que el político pueda hacerlo, primero tendría que saber cuál es la sociedad sobre la cual quiere hacer el proyecto. Y eso como que no se sabe. Ese para mí el problema. Más que yo pretenda decir, mire, yo tengo la solución. Lo que tendría que haber ocurrido aquí, que es bla, 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 bla. Pero no la tengo, porque no la tengo. Lo que reclamo es que quienes hacen política, lo menos que pueden es tener cierta claridad respecto del pueblo sobre el cual pretenden hacer política. Y eso no ocurre.
Insisto, en el estallido todavía nadie tiene una claridad qué es lo que efectivamente pasó, qué sectores sociales se movieron, por qué se movieron, más allá de esta cosa genérica, digamos, del malestar o cosas por el estilo, pero que tratar de entender, o sea, cuál es efectivamente el interés de esos sectores sociales. ¿Son homogéneos? ¿Son heterogéneos? ¿Qué posibilidades hay de articularlo o no? Qué es lo que hace actualmente un movimiento con el Frente Amplio? Trata de hacer una sumatoria de conflictos sectoriales, de identidades. Y eso no funciona. No ha funcionado nunca. No funciona y no va a funcionar. Yo creo que ya no funcionó. No se puede hacer una sumatoria. Sumatoria de, además, sumatorias que incluso tienen dificultad de definir socialmente y más dificultad tienen para tratar de que eso no sea contradictorio. O sea, no se suman cosas que no son ni siquiera homogéneas y a veces incluso son contradictorias. O sea, ¿cómo va a sumar el movimiento indigenista mapuche con el feminismo cuando realmente no pueden sumarse? Mm, No tienen ninguna posibilidad de sumarse. mm, Tienen más bien contradicciones. Entonces, yo lo que reclamo es un poco de conocer qué es lo que ocurre en la sociedad para quienes estén interesados en la política, pueden efectivamente decir, bueno, en esto habría que meterse, por acá habría que empujar. No pensar que ellos van a dar la idea, porque, insisto, el papel del intelectual es un papel en blanco. Generalmente lo que más puede hacer un intelectual es describir lo que ocurrió y tratar de explicárselo. Pero hacer una transformación social, creo que no. Claro, es interesante porque en el fondo nosotros estábamos un poco en el debate en dos niveles, viendo si cuánto hay de elemento global, geopolítica, orden mundial, o cuánto hay de la política chilena, digamos, la responsabilidad de la Unión Popular, los dirigentes, los partidos. Estábamos en esa. ¿Cuánto hay en esa caracterización que tú nos podías ofrecer de explicación también del golpe? Entendiendo que obviamente el golpe supone se toma decisiones políticas, etcétera, pero ¿cómo habría ahí entonces elementos justamente en esa base social que explican también, pese a los apoyos que tenía la Unidad Popular, incluso al 11 de septiembre, el golpe y cómo se asienta el golpe militar en Chile? Yo creo que el golpe militar se asienta sobre una base de respaldo al golpe, una base social de respaldo al golpe. O sea, pensar ingenuamente que el golpe es un golpe que dan los militares en contra de la sociedad no tiene sentido, no tiene ningún sentido. El golpe se da porque tiene apoyo social. No es un golpe que se da, digamos, contra las inmensas mayorías. No, 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 no ocurre eso. Yo soy bastante viejo, por lo tanto entenderán que yo viví el golpe. Lo viví, pero directamente, ¿no? Ella era mayorcito ya, por lo tanto perfectamente lo sé y perfectamente conozco el apoyo que tenía al golpe, evidentemente, pero bastante fuerte, bastante fuerte. No creo que haya sido no sé, el 50 y tantos % que correspondía a las elecciones de marzo, De marzo. ¿ya? Pero sí que era considerable, era considerable. En los sectores medios, yo creo que claramente apoyaron el golpe, claramente. Eso yo lo viví en toda la Villa Frey, digamos, toda embanderada, digamos, saludando el golpe. No fue una cosa así que la gente estuviera en contra, no, no. Es que ahí a veces se confunde lo que es en medio de uno, donde obviamente uno vive un medio que todos están de acuerdo con uno, pero cuando uno sale se da cuenta que el mundo es mucho más ancho y que hay muchas otras opciones. Y en ese sentido yo diría que una de las cosas y eso se trabaja, y ustedes mismos estaban hablando, Estados Unidos sabe que hay que trabajarlo, que hay que generar un apoyo al golpe militar. Y se genera, hay que producir, digamos, descontento, hay que producir desorden, hay que producir un montón de cosas para que efectivamente la gente esté dispuesta a respaldar un golpe militar. Y eso ocurre, se hace. Eso es un trabajo más lento, digamos, que desembarcar los marines, como decían, pero se hace regularmente. Lo primero es pisar la manguera, digamos, lo que es financiamiento, lo que es exportación, etcétera, etcétera, y empezar a generar descontento. Y por lo tanto propiciar una salida de ese tipo. Eso se hace regular, ya es la forma no sé, más cómoda de hacerlo. Se mueve un poquito más que desembarcar directamente, pero
es bastante más eficiente. Y eso se hizo. Entonces, yo digo, piensen que Pinochet sale y sale, digamos, cuando termina saliendo, también sale con un respaldo bastante fuerte, bastante fuerte. No es que el 10% de la población lo vaya, no, ya más del 40%. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, a veces no dejarse guiar mucho por lo que es el entorno, que como le digo, el entorno siempre piensa igual que uno, por algo, es el entorno, digamos, de uno, Ujú. pero las cosas son mucho más complejas. Entonces, pienso yo que, y eso trabajó obviamente en los sectores dominantes, económica, socialmente, digamos, y internacionalmente. Trabajaron eso, y lo trabajaron porque había un terreno que permitía justamente trabajarlo, y lo hicieron. Entonces, hay que entender también, y en eso uno no puede decir, bueno, pucha, ¿cómo no lo calcularon? Obvio, cuando tú estás jugando, el otro también está jugando. O sea, no puedes decir, bueno, pucha, entonces, ¿cómo? Vamos, el otro está jugando. O sea, tú no estás jugando solo. Tú quieres hacer una transformación revolucionaria y piensas que los otros no están jugando. Absurdo. Están jugando y van a hacer todo lo posible, digamos, para ganar el partido. Y eso es lo que ocurrió. Mm. Entonces, ahí yo creo que hay que tener cuidado. Sí. Sí, una cosa, una pregunta cortita con un comentario. Digamos que en ese tiempo, también cuando uno analiza América Latina, efectivamente es un tiempo así de exacerbación de el voluntarismo político, la idea, digamos, de la vanguardia, la legitimidad, digamos, seguramente todo el tufillo leninista, más allá que sea explícito o implícito, pero estaba. Y además la idea de acceso al poder como asalto al Palacio de Invierno, digamos, desde la Revolución Rusa en adelante, yo creo que eso cruza seguramente toda la izquierda latinoamericana, digamos. O sea, es el momento, la revolución, tú estás ahí y al día siguiente acontece la revolución y entonces tenemos el poder total. En ese contexto, y por lo tanto en lo que de alguna manera denotan tus palabras, es decir, la falta de comprensión incluso ahora de la caracterización del periodo, ¿cómo tú ves ahí, o la opinión que tú puedas tener, no tiene por qué ser tajante, la figura de Allende como una figura que eventualmente quizás tuvo alguna comprensión o no, tú lo ves muy enmarcado solamente como en el voluntarismo político clásico de esos años? Yo creo que la figura de Allende me parece más interesante, pero la figura de Allende crece, digamos, con el golpe. Allende se transforma en una figura prácticamente legendaria con el golpe militar. Pero Allende fue un líder, pero no fue un líder, digamos, muy fuerte. Nunca fue un líder muy fuerte. Allende recibió menos apoyo en su elección que lo que tenían los partidos que lo apoyaban. O sea, se olvida eso. O sea, no era un líder así, digamos, que arrastrara las masas por sí solo, más allá de los partidos. Allende era menos que los partidos que lo apoyaban. Entonces, es una cosa que, claro, la figura de Allende después del golpe y su muerte, su tragedia, qué sé yo, todo eso levanta la figura, digamos, muy, muy grande y seguramente se va a recordar por mucho tiempo. Pero así en términos de su capacidad, lo que algunos dicen carismático, digamos, no era un gran líder. Recuérdense que Allende es expuesto como candidato incluso contra la opinión mayoritaria de su propio partido, el Partido Socialista. O sea, ni siquiera su partido, digamos, lo tenía como el principal líder. Entonces, hay que verlo, claro, es un político interesante, pertinaz, por supuesto, ¿ah? Y con ideas, porque hizo muchas cosas. Pero pensarlo así como un líder de siempre, ¿ah? Yo creo que no es así. O sea, Allende se engrandece justamente por la Unidad Popular y por el fin de la Unidad Popular. Y eso es porque justamente a medida que transcurre la Unidad Popular se va levantando Allende, pero no es un líder que siempre haya estado presente, digamos, como el gran líder de la izquierda. Él era menos que los partidos, insisto, que los partidos que lo apoyaran, menos que el Partido Socialista y el Partido Comunista. En la elección del 70, claro. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que probablemente uno tiende a, bueno, obviamente la muerte trágica en política y temprana e inesperada genera un efecto, pero además probablemente hablamos de uno de los políticos cuya virtud era de que justamente era capaz de ganar partidos que no se esperaban. O sea, esa era su gracia.
pero no era que llegara con el partido ganado porque era un gran político que llegaba y todos decían, nada, llegó, ya esto está hecho, sino que llegaba y sorprendía con las habilidades más bien de la política corta que tenía. Y con una cierta, por eso probablemente, yo lo planteaba en mi presentación, de que probablemente él confió que todos los escenarios, a medida que se le iban complicando, igual los podía administrar, ¿no? Que igual cuando se le queda a Fidel un mes, dice, bueno, lo administraré, ¿ya? Le haré un poquito de cariño hasta que se vaya, ya, en un momento se irá, no le voy a decir nada todavía, digamos. Y empieza a administrar todo porque dice, hasta que la cosa era bien administrable. Yo le quería preguntar porque más allá del, hay un momento en que la cosa se torna ya directamente, más allá de las clases sociales, se torna muy evidentemente política, que son los últimos meses de Mm. junio para adelante. Si uno mira los datos, quizás de antes, en clima, pero uno ve los datos gruesos, digamos, eh, y ve el incidente de Prats con la señora Cox, el, el, el esfuerzo, el primer esfuerzo de golpe fallido, que son 2 días después, ¿ya? Y, y es, y es discutible si es una casualidad, digamos, ¿no? Eh, y después viene todo el proceso de nombramiento de los ministros, de los 4 ministros. Yo contaba, 2 de los ministros son cambiados, 4 ministros militares que entran, 2 son cambiados a los 10 15 días, ¿ya? Entonces es bien impresionante cómo suceden hitos de destrucción política propiamente tal, de sensación de inestabilidad. Eh, ¿En qué momento diría usted que ya uno, con una mirada obviamente a distancia, pero en la mirada cenital, uno dice ya, claro, la trayectoria golpista ya está yendo por ambos lados? Una cosa es que hayan unos que quieran hacer el golpe y otra cosa es que ya esté funcionando todo el aparataje, tanto que va a ir desestabilizando radicalmente al gobierno. Mm. Sí, no, yo creo que está ya el año 73 estaba claro que, o sea, todos tenían claro que el golpe se venía, se venía. Más aún, mencionaron acá, dentro de las intermitencias, digamos, de transmisión, escuché a alguien que mencionaba la gran concentración del 4 de septiembre del año 73, 1 millón de personas. No es cierto, eso no es cierto. Yo fui a esa concentración grande, porque en ese tiempo todas las concentraciones eran grandes, digamos. Algunas eran mucho más grandes y otras grandes, pero no tan grandes. Y esta era grande, pero no tan grande. No fue de las mayores concentraciones. Más aún, yo diría que es una concentración ya casi resignado a que se venía el golpe. O sea, el ambiente que se vivía en esa concentración era un ambiente ya de pesadumbre, de ya que se sabía que venía, que no había cómo pararlo. Entonces, no fue la más grande concentración, fue bastante menor, fue mucha gente, pero fue bastante menor. Y un ambiente nada de festivo, ni tampoco ni siquiera muy combatiente. O sea, ya el ambiente estaba instalado desde antes. Desde el tancazo, digamos, del tanquetazo, perdón, del tanquetazo, ya la cosa se veía que era cuestión de un poco más, un poco menos. Y los que estábamos un poco metidos en la cosa, ya incluso se pensó que eso fue para ver qué preparación había para resistir un golpe. Sí. Eso a todos quedó claro y quedó claro de que no había nada. Vale decir, que si había un golpe, no había nada que pudiera pararlo, digamos, intentar pararlo, porque la verdad es que no había nada, digamos. Sí, a Yo me propósito acuerdo de del haber tanquetazo, hay quienes sostienen que justamente la lectura, al menos la de Estados Unidos, fue que eso revelaba que no había respuesta popular para efectos de un golpe. Y ahí le pregunto una cosa, porque si uno revisa los discursos de Allende, en ningún momento hace referencia directa a Estados Unidos. No obstante, Pablo Neruda escribe ese año 73 una de sus últimas obras, un texto cortito que se llama Incitación al Nixonicidio, ¿ya? Y hace alusión directa al rol de Estados Unidos en la desestabilización de Chile,
pero eso no parece estar muy presente en el discurso. Hubo allí una especie de remilgo diplomático, un esfuerzo por evitar ese conflicto. Se cometió quizás ese error de no plantear directamente cara a un rival mayor que a veces es conveniente para este tipo de situaciones. No, yo creo que efectivamente hubo algo de eso, vale decir prudencia. Esto es no lanzarse directamente, digamos, a quien se sabía que no era amigo, sino que más posible entre enemigos, pero estaba más preocupado de lo que ocurría adentro. El problema es Bien. que siempre el golpe se veía que qué pasaba con las Fuerzas Armadas chilenas, más que las movidas que hiciera Estados Unidos, todo lo que había hecho, que ya sabía, ya, el bloqueo al cobre, digamos, el bloqueo a los créditos, todo eso ya estaba puesto. ¿Ah? Pero en términos del golpe, se veía el golpe, era un problema de las Fuerzas Armadas chilenas. Eso estaba bastante claro, entonces no había mucha alusión, digamos, a las maniobras que hacía Estados Unidos. También se sabía ya que Estados Unidos estaba financiando el Mercurio, financiando el paro de los camioneros, todas esas cosas más o menos se sabía. Pero no había una cosa así que se viera como muy directamente relación de eso con el golpe. El golpe se veía qué es lo que pasaba con las Fuerzas Armadas. Y recién ahí, en ese momento, algunos se preguntaban qué pasa en las Fuerzas Armadas, porque la verdad que el conocimiento de las Fuerzas Armadas era nulo, no se sabía absolutamente nada, 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 nada. O sea, no se sabía, en general los políticos ni siquiera sabían cuántas Fuerzas Armadas había, ni siquiera sabían el número. O sea, era una ignorancia, pero absoluta. Entonces, la preocupación era qué pasaba con la Marina, por ejemplo. Se tenía mucho ojo con la Marina, ¿ah? Porque se sabía que generalmente la Marina era más proclive, digamos, a la derecha, estaba más relacionada socialmente con la derecha. La Marina siempre tuvo una relación muy directa, digamos, con la derecha económica, fundamentalmente. O sea, 1891. eso. ¿Ah? Balmaceda, digamos. Desde ahí como que yo creo que quedó súper anclado, digamos, que la Marina efectivamente estaba más enganchado No, con la política. se sabía que las personas educadas entraban a la Marina, y eso significa la clase alta entrar a la Marina, digamos. O sea, ¿no? Y habían relaciones familiares, digamos, muy directas, así que no era. Eso se sabía, Y pero además no son más los que que eso. tenían la relación con Inglaterra, que era el pilar histórico del cual Agustín Edwards finalmente migra hacia Estados Unidos, pero sin abandonar de alguna manera la relación orgánica con Inglaterra, que su tradición imperial ayudaba al respecto. Bueno, de hecho, Sí, sí, también. alguna vez conté la anécdota que un profesor que tenía en ciencia política, civil, pero que era de esto, no sé cuál es el nombre, pero en el fondo que había hecho servicios en la Armada, que era un reservista de la Armada y toda la cosa, él decía en sus clases de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica, después se fue funado, ya ese es otro tema, decía, y se jactaba, decía, bueno, cuando el ejército dice ejército vencedor jamás vencido, decía, en realidad se equivocan porque una vez fueron vencidos por la Armada. ¿Ah? Y claro, se refiere a los sucesos de 1891. Profesor Baño, yo le quiero hacer una última pregunta y tengo temor al hacerla. Pero bueno, ¿qué tanto? ¿Tú crees que hay elementos, a propósito de esta caracterización notablemente crítica en este análisis, probablemente inesperado para muchos de quienes nos están escuchando, y me parece extremadamente útil para reforzar las preguntas más que respuestas que de pronto no nos sirven, a propósito del mismo engarce que tú haces a la falta de explicación de la UP, con la falta de explicación hoy en día incluso de los sucesos del 18 de octubre, del estallido social? Pero cuando tú analizas y tú miras como el proceso de la Unidad Popular, algo así como un aprendizaje, como alguna lección, no digo que esté asentada, pero que cuando tú miras eso, hay algunos elementos que te parezca que puede ser interesante, tanto para interpretar la sociedad actual chilena, y que nos permitan de alguna manera mía, y aquí hay algunos elementos, ahí hubo ciertas luces que uno pudiera pensar que nos sirven para pensar en un futuro distinto y mejor en Chile. Mira, no sé si mucho, es que las diferencias sociales son tan grandes entre los años 60, digamos 70, con lo que ocurre ahora en el siglo XXI, son tan grandes desde el punto de vista social. Es una sociedad absolutamente distinta. La unidad popular se hace en un país que todavía es semi-rural, semi-rural. Ñuñoa llegaba hasta Tobalaba. O sea, Mm. era otra cosa. Y aquí en Ñuñoa estaban las quintas todavía.
a las grandes quintas. Entonces, es muy, muy distinto con la actualidad, digamos, donde lo rural, ya todos sabemos que son, casi transformándose en parcelas de agrado, digamos. O Sí. sea, es otra cosa totalmente distinta. Había una clase obrera fuerte, ahora no hay una clase obrera fuerte. Obrera, me refiero a obrera productora de servicios, ¿no? Perdón, productora de bienes, no productora de servicios, que es lo que tenemos ahora. Entonces, el cambio es tan grande, ¿ah? Y por otro lado, la unidad popular se da porque hubo una capacidad de generalizar intereses y de organizar intereses tremendamente grande. Los partidos políticos eran partidos políticos de verdad. O sea, la gente militaba en los partidos, simpatizaba con los partidos, votaba por los partidos y se identificaba. Yo siempre les digo a veces a los estudiantes, prácticamente el segundo apellido de cada uno era el partido al que pertenecían. Fulano de tal, socialista; fulano de tal, demócrata cristiano; el otro de tal, de radical; comunista. O sea, y actualmente eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. Entonces, son muy, muy radicalmente distintas. Ahora, si se llega a un proceso como la Unidad Popular, es porque hubo una capacidad de generalizar intereses, de organizar los intereses muy, muy fuerte, muy extendida. Eso es lo que explica la Unidad Popular, no otra cosa. No es un problema, insisto, de liderazgo, de dirigente, no, no. Es esa capacidad que tuvieron de organizarse, digamos, y de plantearse, digamos, el conflicto más fuerte que ha existido, digamos, socialmente en Chile, posiblemente. Se plantea en ese momento. Y ahora no. Ahora no hay ni partidos políticos, ni organización social, no hay generalización de intereses, hay una heterogeneidad tremenda. Entonces, el tema es totalmente distinto a la actualidad, es totalmente distinto. Mm. O sea, hay una situación de individualización, pero impresionante, es impresionante. Si la gente ya ni siquiera se junta cuando van a comprar, porque compran por internet, digamos. O sea, ya es una diáspora, pero generalizada. Entonces, tú tienes que pensar política, tienes que inventarlo todo de nuevo. No puedes recurrir, digamos, a aquella situación anteriormente. Una fábrica significaba que iban miles de personas entradas en la fábrica. Una fábrica ahora la manejan 4 personas con computadores y nada más. Y todo lo demás está mecanizado. La Sí, inmensa mayoría de gente trabajando en servicio. Entonces, es un cambio en las familias, pero brutal, radical, donde la familia está claramente en extinción. Es una cosa que se van a recordar, digamos, los nietos posiblemente. Hay una cosa que se llama familia, digamos, porque obviamente eso está en extinción. Entonces, la transformación ha sido tan, tan grande que cualquier forma de política tú tienes que pensarla de otra manera. Y eso es lo que hace que se personalice efectivamente más ahora. Ahora sí que un líder mueve, un líder puede mover. Y te dan esos bandazos que se dan en América Latina estamos acostumbrados a los bandazos. Sí. Bandazo para allá, bandazo para acá, digamos, porque no hay pero- consistencia. y luego quería plantearle lo siguiente. Hoy día en el mundo, en todas partes, bueno, en México ni hablar, eh, hay un fenómeno que tiene que ver con esta cosa que usted plantea de fijarse en las variables materiales más allá, no solo seguir la huella más compleja, digamos, del plusvalor, sino que seguir huellas tan simples como la siguiente. En esos pueblos donde hay una enorme cantidad de muertes, ¿ya?, de asesinatos, y hay muchas mujeres desaparecidas, y qué sé yo, en el norte de México, son zonas de maquilas. Las Ajá. máquinas son fábricas de industria barata, de poca complejidad para los trabajadores, de poco esfuerzo físico, que requieren gente sí muy metódica, muy organizada, que responda bien a la relación con la máquina, ¿ya? La máquina manda y la persona tiene que seguirla, digamos. Y normalmente, no normalmente, en un 100% se contratan mujeres para esas tareas. Entonces son poblados donde el empleo está solo en las mujeres, ¿ya? Y entonces los hombres están cesantes. Eh, y entonces, eh, ahora, los pagos que se le dan a las mujeres también son bastante pagos de pobreza, en todo caso, y por lo tanto los hombres que están cesantes, muchos de ellos terminan metidos en bandas. Y las bandas o se matan entre sí, ¿no?, o entre otras cosas matan a terceros, o secuestran a terceros para Mm. cumplir sus propios. Entonces,
efectivamente hay cosas que uno, y por eso cuando quiero decir esto porque creo que muchas veces en este tipo de análisis, cuando uno dice, no, hay que pensar en los intereses del campo, hay que pensar en los intereses de las personas no significa, ojo con esto, también significa, pero no significa, no es lo mismo que preguntarle a las personas sobre sus intereses, ¿ya? Porque las personas te pueden contestar cosas muy distintas, porque la gente siempre se quiere incorporar al orden social existente. Ustedes en redes sociales seguramente habrán visto que hacen como casi torneos de qué tan cara es la zapatilla que se compraron los jóvenes pobres, Sí. ¿ya? Entonces va y mira 500 lucas, 800 lucas, 300 lucas, 1 millón de pesos, ¿ya? Entonces, y ves entonces ese tipo de actitudes. Eso no significa que esas personas sean profundamente estúpidas, estén locas, estén desvariando, desvariando. No, puede significar también eso, pero lo que sí significa es que la gente se incorpora al orden social que existe. Y el orden social se llama el consumo, y por tanto están ahí. Entonces, creo que esa reflexión que usted hace respecto a la necesidad de seguir las condiciones materiales en que las personas viven, que experimentan, y sobre todo a los intereses que pretenden defender, a los intereses que quieren mirar. La verdad es que en Chile se produjo una capacidad enorme de la derecha en ese sentido, chapó, para organizar intereses muy diferentes. O sea, en Chile es el único país de América Latina donde la sociedad de agricultores y los bancos piensan lo mismo. Ujú. Eso no existe en ninguna parte. Es casi imposible, ¿no? Entonces, quería plantear que para que usted cerrara hablando un poco de esta lógica de mirar los intereses de los grupos, las personas, de los procesos a partir de esto, porque si no, efectivamente uno está en una fantasmagoría o lo dije, pero yo lo escuché decir a no sé quién. Ese no es el punto necesariamente, ¿no? Ujú. Sí, no, lo que yo he sostenido respecto de eso es que generalmente eh, todos, todos, no, todos tenemos las orientaciones de valor, las orientaciones, las actitudes que corresponden a un determinado tipo de existencia que tenemos. Entonces, tú tienes razón. Si una persona, digamos, vive en un medio en el cual eh, lo que anhela, lo que tiene, lo que vale, lo que es valorado, digamos, es tener zapatillas caras, obviamente va a orientarse en ese tipo de... y va a hacer lo que se hace actualmente. ¿Y qué se hace actualmente? Resulta que como no hay comunidad, no hay una sociedad integrada, cada uno tiene su propio emprendimiento. El que puede tendrá un emprendimiento legal y el que no puede tendrá un emprendimiento ilegal. O sea, más o menos lógico. Y con eso tratar de sobrevivir y adaptarse y estar en la mejor condición posible. Eso es la vida cotidiana de todos. Y a todos nos pasa. ¿Ya? Y posiblemente todos podemos transformarnos, digamos, no sé, en asaltantes o cosas por el estilo, si acaso las condiciones nos llevan a esas circunstancias. Ahora, dicho eso, lo que corresponde es ver a qué es lo que puede aspirar una persona radicalmente, qué es lo que efectivamente la puede encantar con algo, qué es lo que lo lleva. Anteriormente, por ejemplo, estoy hablando del tiempo de la Edad Popular, la preocupación por los niños, por ejemplo, era fundamental porque todos sentían, porque todos tenían niños, todos tenían niños, tenían familias y por lo tanto esta cosa de la familia es muy importante. ¿Y de qué estaba preocupado el gobierno de la familia? En la actualidad, la preocupación por la familia es mucho menos importante, es mucho menos importante. Entonces, tienes que mirar a cada uno en su individualidad. Entonces, ¿cómo puedes lograr que efectivamente la persona vea al otro como alguien similar, como alguien que tiene y que puede tener el mismo interés, pueden organizar y pueden luchar por algo determinado? ¿Cómo lo logra en estas circunstancias? Pues es extraordinariamente difícil. Y eso es lo que hace, digamos, que sea la oferta la que en general termine inclinando a la gente por uno o por otra cosa y que no salga de ellos la demanda, sino que reaccionen a la oferta que le estén haciendo, digamos, desde fuera, desde el político, desde el demagogo, del que sea, digamos. ¿Ah? Pero no tienen la posibilidad de ellos organizar y ver, digamos, cuál es lo que corresponde a su conjunto, porque la idea de comunidad tiende a desaparecer. Y por lo tanto se están viendo cada uno como individuo, incluso como competidor en la lucha por la vida, no como compañero.
¿Qué es lo que ocurre, digamos, la diferencia que hay entre el obrero que trabaja en una fábrica y que tiene al compañero al lado y los que están trabajando cada uno por su cuenta, armando cosas y tratando de venderlas? Y ahí no son compañeros, son competidores. Entonces, difícilmente tú puedes lograr, digamos, organizar eso. Ahora, ¿a qué puedes recurrir? Eso es lo que tendrías que tratar de investigar. ¿Qué tipo de cosas son generalizables en la actualidad de la población? Que no sea, digamos, que no sea un gueto, que no sea una corporación. Porque identidades, claro, los ciclistas tienen lo suyo, digamos. ¿Ah? Los que andan en moto tendrán lo suyo, digamos. Y los que, no sé, tienen algún otro tipo de orientación o de interés tendrán lo suyo, pero son tribus. O sea, es una sociedad tribal y las tribus no piensan en el todo, piensan en su tribu nomás. Lo que me interesa es lo que me pasa a mi tribu. ¿Qué me importa a mí lo que le pasa a la otra tribu, digamos, lo que le pasa al país? Mientras mi tribu esté bien, está todo bien. Entonces, yo creo que es sumamente difícil. Yo no tengo ninguna, y creo que sería muy difícil calcular tu vida, digamos, una idea respecto de cómo en la actualidad provocar esa generación de intereses. Me temo que no va a ser por parte de la cultura. No creo que la cultura logre, digamos, generalización. Creo que ahí es radicalmente, es me temo que no, por ahí no van. Y sin embargo, insisten mucho en eso. Insisten mucho, digamos, en buscar identidades culturales. Y las identidades culturales, como digo, no son identidades culturales que tengan sentido nacional, sino tienen sentido exclusivamente tribal. Entonces ahí no lo veo. Hay que ver cuál es el tipo de intereses que sí se pueden aunar y que pueden haberlo, porque sigue habiendo una inmensa masa de trabajadores, obviamente. Hay que ver, digamos, hasta qué punto, qué cosas efectivamente puede interesarlo a ellos. Pero, insisto, afortunadamente no estoy haciendo política. Profe Baño, Muchas gracias. nada, muchas gracias. Espérate, voy a mutear. Ahora sí están todos muteados para que le podamos brindar un aplauso al profesor Baño que se perdió el triunfo histórico de Djokovic. Muy bueno, muy Bravo. bueno. Bravo, bravo. Bueno, bueno. Bravo, bravo, muchas gracias. Muy bueno, Gracias, muy bueno. Rodrigo. Muy Gracias, amable. gracias. 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 Chao. Hizo mucho sentido. Tremendo, po. Sí. Tremendo. Le gustó, No, ¿no? anda panqueta. Yo me imagino, porque como esto lo vamos a subir como estreno, yo me imagino, no estamos asincrónicos, pero me imagino que en este rato, mientras iba hablando el profe Baño, varios iban comentando seguramente en el chat que habitualmente sucede en nuestros estrenos en YouTube. Eh, y la verdad que a mí me provoca lo mismo mientras lo estábamos escuchando. Eh, eh, ya, no se trata que parafraseemos lo que dijo el profe Baño, se trata que eventualmente ya en este, insisto, como cierre del golpe, cierre de esta semana de conmemoraciones, podamos de repente decir algo. Yo voy a darte primero la palabra a ti, Alberto, y voy a dejar solamente instalado. Hay muchas ideas provocadoras, pero, pero me generó la duda de volver a revisar, por ejemplo, estoy hablando de una cosa quizás no tan importante, la trayectoria de Allende. Hizo ahí el profe Baño un ninguneo productivo. ¿Ah? De hecho, dentro de todo, igual lo salvan su caracterización, pero dice, ojo, cuidado con que justamente la historia nos ponga de bronce y entonces todo aquel gesto cuando saludó al niño en 1946 o cuando lo empecemos a efectivamente entender que hubo toda una trayectoria absolutamente coherente del personaje que hace, digamos, que llega a ese lugar magnífico en términos de personaje histórico que es todo lo que sucede el 11 de septiembre de 1973 con Salvador Allende, digamos. Su martirio total, digamos, y muy grueso en los 6 minutos del último discurso. Si de verdad el último discurso es una joya. Total. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, eso me deja interesado. Yo me considero bien allendista, incluso por deformación familiar, porque mi padre, historiador, una de sus obsesiones fue la figura de Allende, escribió sobre él, compiló discursos, hizo un texto, las obras escogidas de Salvador Allende, hace 30 años atrás, más, 35 años atrás. Entonces, claro, y la figura de Salvador Allende a mí sí me parece interesante porque quizás a diferencia de lo que planteó Rodrigo, a mí me parece que él sí logra generar en su trayectoria
no una absoluta coherencia, porque los tiempos no eran coherentes. Ser de izquierda en los 60 no permitían, era muy difícil establecer una sola vía. ¿Cómo tú eras izquierdista, dirigente político de izquierda en los 60 si no mirabas con admiración los pequeños avances o triunfos de las izquierdas que eran todos vía armada, Revolución Cubana por de pronto, y sin embargo, como por otra parte, para alguien que llevaba 30 años, 35 años de vida republicana siendo ministro, diputado, senador, cómo no ser parte también de la institucionalidad y por lo tanto de la política en la medida de lo posible, que implica ser parlamentario por de pronto. Entonces, bueno, eso es ¿qué? No, pues justamente creo que la gracia de Allende es que tuvo una pata en ambos lados. Y eso, a mi juicio, con sus más y sus menos, es lo que hace que sea, mira, 4 veces candidato, pero podríamos decir 3, porque la primera fue un voluntarismo suyo, el año 52, pero el 58, el 64 y el 70 sí fue el líder, seguramente con resquemores de muchos sectores, como son cualquier político, como son seguramente todos los que votaron por Boric en la elección, pero en realidad en la primera habían votado por Jadwe, por ejemplo. Entonces en la primaria lo ninguneaban, pero ahora lo encuentran un buen presidente o es nuestro presidente, por ejemplo. Entonces, bueno, esas cosas pasan. Pero eso, la figura de Allende, fíjate, de las muchas cosas que dejó en media hora, que es lo que acabamos de compartir con usted, Rodrigo Baño, me pareció muy interesante. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que planteó es muy potente porque primero hay un ejercicio que es muy difícil de hacer en términos intelectuales, que es hacer de verdad la conexión entre lo social y lo político. O sea, uno puede hacerla de manera sencilla. Están el mundo sindical, ¿ya? Representado fundamentalmente por los partidos socialistas y comunistas. El mundo del funcionariado, del funcionariado público y privado, más representado por los sectores de centro-izquierda, asociados al mundo radical, en fin. Está el mundo campesinado, donde en ese campesinado fundamentalmente había penetrado la primera gran reforma agraria. La reforma agraria que se lleva al premio político fue la de Frei Montalva, no tanto la de Allende, aunque sea mucho más grande la de Allende, pero el premio político fue el primero que hizo la jugada en grande. Sí. ¿Ya? Entonces, y obviamente los sectores pequeños burgueses, ¿ya? En la nomenclatura, burgueses, que estaban más por derecha, y los sectores oligárquicos, digamos, terratenientes, en fin. Ese análisis, bueno, obviamente lo podemos hacer y es legítimo y es válido y funciona, en fin, pero ese análisis no nos permite leer la historia del proceso, ¿ya? Nos abre una puerta. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en esto? Que cuando uno llega a la politología se te pierde esta posibilidad de vertebrar esto de una manera un poquito más sofisticada. Y viceversa también, ¿ya? Cuando tú apuestas a una perspectiva, qué sé yo, por ejemplo, más social, como la de Gabriel Salazar, por ejemplo, ¿ya? La perspectiva de Gabriel Salazar desestima, por la naturaleza misma de su relato, desestima las variables de carácter político partidista, por ejemplo. Entonces, lo social y lo político, bajo ciertos tipos de lectura, quedan desconectados. Mm. El esfuerzo de... Hay una generación que hace ese esfuerzo, en esa generación están Garretón y Baño, por de pronto, eh, pero, pero ese esfuerzo de ir haciendo el subir y bajar, y el bajar y subir constantemente, eh, no solo analizando los líderes del mundo sindical, sino que tratando de entender más bien las condiciones de la estructura social propiamente tal, los estilos de vida, no solamente la estructura social, ¿ya? Todo eso es parte de lo que me parece que ha sido un esfuerzo bien importante por parte de Rodrigo Baño, que ha trabajado mucho más el tema de la unidad popular y la dictadura, las dos cosas, Mm. eh, que fue estuvo muy interesado en cuando se configura la figura de Pinochet, ¿ya? Como un líder del proceso.
y eso cómo eso articulaba. Él dirigió varias tesis y se metió mucho en el tema del pinochetismo popular. Entonces tiene esa articulación. A mí me parece que esa es la gracia fundamental de su mirada sociológica respecto a este proceso. Yo, naturalmente, he leído a todos los autores de referencia de todo este proceso, eh, pero con la combinación de factores, ¿ya? Que mueve Rodrigo Baño, con los eventos que yo le vi organizar varios eventos relacionados justamente a dictadura, a la Unidad Popular, invitando a académicos de todos los sectores, con todas las miradas. Recuerdo a Oscar Godoy estando con nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy problemático hacer eso en muchas épocas, digamos. Eh, y, de hecho, hubo gente que estaba en la mesa misma que protesta, destacados académicos que protestan por la presencia. O sea, había un hecho asociado a eso. Entonces, bueno, digo, creo que esta mirada es muy, muy valiosa y nos ayuda mucho a entender esta discusión, que se centró fundamentalmente en este caso en una cosa que encuentro fabulosa, que es la discusión que plantea Baño de qué es primero el huevo o la gallina, o sea, primero la revolución o la teoría de la revolución. ¿Ya? Eh, y, y eso es una gran pregunta para cualquier revolución, ¿eh? Incluso para las transformaciones de gran tamaño que se dieron en dictadura. ¿Qué fue primero? ¿Ya? Porque una cosa es que tú tengas un diseño que es indispensable, más o menos, ¿no? Pero otra cosa es que tengas una teoría de la transformación, de la revolución, y que tengas que hacerla calzar. La Unión Soviética no nació de una teoría que calzaba, la teoría no calzaba para nada. Rusia no cumplía ninguno de los requisitos Ninguno. para ser el lugar del socialismo. Claro. De hecho, eso es lo que a veces uno lo dice un poco livianamente, pero no por ello menos cierto, que Marx, lo más grande, teórico, espectacular, pero en política no lo chuntó nunca. No, Nunca. O sea, todo este tema de, entonces vamos al desarrollo del capitalismo, entonces la sociedad más avanzada, capitalista, esa pasa al socialismo, estamos mirando a Inglaterra, de repente una sociedad feudal, prácticamente feudal, Rusia sí, hace la feudal. revolución. Claro. Sí, Entonces, claro, claro. sí. Sí, yo creo que esa analogía, de hecho, Revolución Rusa, por ejemplo, como inicio, creo que es súper interesante mirarla también en temas de la Unidad Popular para ver qué es lo que uno saca y, o sea, Unidad Popular como posible revolución y lo que, bueno, que tiene mucho que ver con la segunda pata de este ciclo, donde probablemente sí hay una verdadera revolución que es en la dictadura. Eh, la revolución más Exacto. exitosa ha sido esa, digamos. O Sí, sea, por arriba y por abajo. hay que Sí, decirlo, hay que hay que decirlo. decirlo, Hay hay que eso lo decirlo. vamos a decir. Mira, este ciclo nos Por eso vamos a... tenemos un seminario con Joaquín Lavín llamado La Revolución Silenciosa. En este minuto, si lo están viendo en vivo, en estreno en YouTube, insúltenlo. Por favor, háganlo. Ahora descárguense. Este es el momento para descargarse. Aquí No, está fíjate que... Joaquín. Joaquín, por favor, pasa. Joaquín, por favor. Estamos aquí en Valencia trabajando. El... Sí, me concentré con lo de Lavín. El cierre que hace, solo voy a decir eso para terminar, porque nosotros tratamos de andar haciendo una exégesis tremenda porque está ahí, el material lo acaban de escuchar, lo pueden Sí, lo volver a acaban escuchar. de decir. Pero qué poderosa y compleja el cierre que de alguna manera hace Rodrigo en términos de plantear su, como mínimo, duda respecto a qué insumos hay ahí en la Unidad Popular en términos de proyecto político, etcétera, como de pensar un pensamiento alternativo, algo así como pensar en la transformación social con aquellos elementos. O sea, ¿qué hay de aquella sociedad hoy en día? Y tiene claramente Mm. una visión bastante crítica, compleja. O sea, ya no tenemos ni familia, de alguna manera, como de alguna manera decía Paño. Y me parece súper interesante justamente meternos en eso, porque ahí también, ya pensando en temas más contemporáneos, bueno, uno puede volver a mirar este proceso, este ciclo, que de alguna manera inaugura una arbitrariedad, el estallido social, digamos, y que solamente es como la imagen, si fuera esto un meme, un GIF, es como
tropezón, cayendo la escalera, cayendo la escalera, cayendo la escalera. Y en diciembre, otro tropezón más. ¿A qué? Ya no sabemos a qué, ¿ya? Y entonces la pregunta es ¿qué? ¿Cuáles son los elementos? Y ahí sí yo creo que la interpretación que hace, más allá que uno pueda estar de acuerdo, ¿no? Con todo lo plantea, la interpretación a no solo mirar el fenómeno político, sino que, bueno, decir sobre qué se está parando ese fenómeno político. Y si ya él tiene una mirada crítica, insisto, uno lo comparta o no, pero no está diciendo ninguna, o sea, pero está diciendo cosas pertinentes respecto a lo que pasaba hace 50 años atrás, ¿qué decir hoy en día? Donde la política no es referencia prácticamente para nadie, ni siquiera para quienes hacen política. Eh, bueno, en fin, que hay una pregunta bien, bien compleja abierta. Ya, pues, los invitamos entonces a la segunda pata. Te quedaste pensando en algo. Sí, que mientras te escuchaba, estaba eh, pensando pero lo voy a elaborar después, pero creo, o sea, porque lo tengo que elaborar, de hecho. Pensaba en que hay como tres objetos claves de los 50 años, ¿no? Golpe, plebiscitos, más que las elecciones, plebiscitos, ¿ya? Y contragolpe, que es el estallido, Como contragolpe. claro. Entonces, Ahora, ambos de manera muy distinta, otra hueá especulativa, pero bueno, ¿qué tanto? Ambos son momentos del triunfo de la antipolítica. sí, pues, por supuesto, está fuera del ámbito de la política, Uno pero desde la extrema derecha y otro desde la izquierda. es súper interesante porque una de las críticas que también hace Baño ahí respecto al mundo autonomista, digamos, es la idea de esperar que el acontecimiento llene de sentido el proceso. Mm, Y si bien el acontecimiento marca las líneas del proceso, no lo llena de sentido. mm. Ese es como el... Entonces, en ese momento, esos dos acontecimientos efectivamente ocurren fuera, sobredeterminan lo que pasa adentro, pero no lo llenan de sentido. Mm. Eh, entonces, y la estructura del plebiscito tampoco llena de sentido, porque es solo una afirmación taxativa respecto a un objeto. Mm. Mm. Entonces, sí, no. ¿Ya? Entonces, hay que mirar ahí, hay que mirar Sí, hay que porque creo mirar. que porque ese proceso de construcción de ese significado social, digamos, es parte, no sé si del problema, pero es parte, pero es un síntoma, digamos, de que no se ha producido ese proceso en realidad. Mira, fíjate que voy a enganchar con una última cosa nomás, ayer que estaba en el lanzamiento de un libro de Richard Sandoval, Amor, te sigo buscando, aprovecho a mostrarlo. Bacán. Precioso el libro, muy bello. Y entonces en esa conversación, presentando el libro, entonces, uno miraba ya en el cierre de lo que fueron toda la conmemoración de los 50 años, ¿ya? Yo tengo una mirada bien crítica de lo realizado por el gobierno, básicamente por la falta como de línea estratégica que se pudiera seguir. O sea, como que, no sé si hubo, pero si hubo líneas estratégicas, se fueron cayendo y pues, parcharon por otras, etcétera. Yo creo que hubo una inicial que se cayó muy pronto y después nunca hubo la capacidad como de recuperarse, ¿ya? O sea, nunca se pudo salir de la lógica, oye, hagamos una cosa de Estado, que en realidad si uno lo pensaba 3 horas seguidas, decía, ¿de dónde? ¿A son de qué? Mm. Vamos a poder hacer una mirada de Estado. Pero se mantuvo eso tuvo que... En esa lógica entraba Pato Fernández, en esa lógica entraban cosas, y los ministerios, el Ministerio de Cultura, y al final todo eso se cayó. ¿Implica que el gobierno no hizo nada? No, no, para nada. Pero claramente casi tú logras explicar todo lo que se hizo y se dejó de hacer a partir de la Mm. debilidad coyuntural política de que Sí. necesito Bueno, igual avanzar en la reforma a pensiones. hizo una cosa de Estado y lo acusaron de haber hecho una cosa partidista Claro, sí. y se Bueno, instaló eso. ya. Entonces, Entonces en eso, digo yo, y aquí es probable que me agrispa el huevo, porque en eso hay un minuto en que uno dice, digo yo, cómo uno logra, toda la concentración estuvo en el sistema político. Eso es lo que quiero decir. Todo lo que se hizo, sí, todo lo que se hace,
está en el sistema político. Lo hace el gobierno de turno, las instituciones, no sé qué, articula políticamente. La obsesión, casi como una cosa así como, "Ah, se acaba el plazo, quedan 4 días, a ver quién firma, finalmente Chile Vamos no firma, hagamos firmar a los expresidentes, sumemos también a los presidentes que vienen de afuera, no todos firmaron, Bolivia no firmó, ¿qué firmaron? La Declaración de Santiago, ¿qué es eso? Y lo hacemos en un acto, ya. Todo está en la articulación del sistema político. Las declaraciones en la Cámara de Diputados, qué se hace, qué no se hace, el Senado parece que sí, al final a la última hora se bajó el PC. O sea, pues yo podría hacer una cronología, me armo un taller de coyuntura con lo que pasó estas últimas 2 semanas, de 6 horas. Sí, Ya. Hechos, sí. hechos, hechos, todos los días hechos. Y fíjate que son interesantes, a mí me gustan los hechos, los chicos y los grandes creo que analizan y todo. Pero todo eso no lo quiero ningunear, me dedico a eso. Y además es casi lo que más me gusta, que es el análisis político de los fenómenos, de los actores políticos, de sus acciones y de sus omisiones. Eso hacemos mucho. Y está bien. Entonces, vuelvo como a la reflexión que deja lo de Baño, que deja lo que recién acabé de decir y que algo hicimos ayer en este lanzamiento del libro, que es, eh, bueno, parece que en algún minuto uno tiene que dejar esto porque no explica finalmente los grandes movimientos tectónicos sociales. Y volvemos nuevamente al estallido. Entonces, ahí hay una discusión que no tiene que ver con terminar diciendo, no, es que no existen la izquierda y la derecha. No, 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 sí existen y el sistema político es relevante también, por supuesto, digamos, es quien guía. Pero como hay una desconexión cada vez más brutal entre eso y lo que está pasando por acá, hay hay un tema pendiente de ser capaz de interpretar y caracterizar. Es decir, termino con esto. Si uno, por ejemplo, dice, mira, llegamos a los 50 años con una importante cuota de desazón, porque no se estableció en este ámbito ciertos consensos mínimos, por ejemplo, un ejercicio de memoria, está incluso impugnada la memoria, y uno lo puede lamentar. Bueno, ¿y qué está pasando aquí abajo? ¿Qué está pasando en el movimiento social, tectónico, en las tribus? ¿Qué pasa? Y ahí sí, efectivamente, las referencias político-ideológicas más clásicas te quedan cortas. Entonces, ¿qué podría hacer uno? Aquí aparece mi voluntarismo. ¿Qué podría hacer uno en los 50 años que ahora se abren? ¿Ah? Cerramos 50 años, vamos a los, 100, vamos a los siguientes 50. ¿Qué pasará cuando se cumplan 100 años en el 2073 y se haga algo? ¿Cachai? ¿Qué pasará en ese minuto? ¿Cuál será la lectura de lo que pasó el 11 de septiembre del 73? Y qué parte de esa lectura y las cosas que se hayan hecho podrían hacer que en ese minuto la sociedad chilena sea mejor? ¿Imagináis que Kissinger está vivo entonces? Bueno, perfectamente, porque igual tiene 100 años, está pero como tuna, viejo culiao. Sí, güey. Ay, ay, ay. Y está en capos, y esa es la weá. Es Capísimo, capísimo, capísimo. Su libro, capísimo. cualquier buen que haya estudiado como yo, ciencia política, el No, libro Diplomacia es una maravilla, y uno dice, qué todo, grande, no. son los más Hace como grandes. 20 Entonces, años dijo, todo se va a concentrar en Ucrania y Taiwán. Así, pum, 20 años lo escribió. Atrás. y ahora está funado. Funado, funado. Funado, porque le fue a dar la mano a Xi Jinping, po, man. Pero lo hizo, pero es que dijo, es que es panqueta, po. Dijo, esto es lo que hay que hacer si Sí, estamos perdidos. sí, po. Hay que cerrar una alianza, no tenemos posibilidad de competir aquí. Eso fue lo que dijo, en el fondo. ¿Y quién desde su lado le podría decir, oye, fue un error el golpe? Ah, Ah, fue uno de los mejores ¿quién triunfos. puede decir que fue un error? Increíble, Ah, ¿eh? Qué heavy. Ya, o sea, don Alberto, que tenga un gran fin de semana. Lo subimos todo en estreno. Ojalá que lo hayan valorado, sabemos que sí. Nos vemos, nos vemos. nos vemos en los... Quedan 2 talleres, recordemos, así que nos vemos en el 30 y el... 7, ¿Cuánto es? El 7. 7 de octubre. 30 Y y el después el 7 de 20 y octubre. 21. Todo en Seminario La Cosa Nostra. Empieza el aprendiz el 2 de octubre. El 2 de octubre. El 25 vamos a tener una clase abierta. Y el lunes 2 de octubre. Ojo, se inscriben en el seminario de coyuntura, pero también quienes puedan, por favor, por favor, por favor, necesitamos ayuda para la encuesta, porque la encuesta necesita un poco de apoyo, si no se No, nos vuelve necesita mucho apoyo. muy pesada. Porque si Sí, no, será la es que última encuesta. mucho apoyo es poco apoyo para la encuesta, ¿entiendes? Sí, sí. Necesita Pero mucho apoyo. necesitan mucho apoyo. Así que por favor, a todos los que puedan, se entusiasmen, apoyen también, está ahí para hacer el aporte y permitan entonces
y tengan el derecho también a estar viendo los resultados de la encuesta. El seminario es más grande que eso, el taller es más grande que eso, pero del taller de coyuntura, pero quienes aporten a la encuesta tienen derecho a ver los resultados en vivo. Un abrazo, nos vemos. Chao. Adiós.